la predestinación, elección. Continuando con la meditación de este maravilloso estudio de predestinación, elección y otras palabras que hallaremos en este material como preconocimiento, preordenación, predeterminación y presciencia. Vamos a considerar otra cita desconocida o una porción compleja. Leemos en Hechos capítulo 13, verso 48. Y cuando los gentiles oyeron esto, se regocijaron y glorificaron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. La palabra ordenado proviene de una palabra griega que significa también disponer, ordenar, dar órdenes, ponerse en formación como soldados para la batalla y ponerse en fila. El apóstol Pablo dio órdenes a todas las iglesias, 1 Corintios capítulo 7, verso 17. Una forma reforzada del sustantivo se traduce como orden, rango, cohorte, filas, 1 Corintios capítulo 15, verso 23. Un gobierno llama a los hombres al servicio. Todos escuchan la orden, algunos prestan atención a la convocatoria, otros se niegan y sufren las consecuencias. Todos tienen fuerza de voluntad para decir sí o no. La redención proporcionó la salvación para toda la humanidad. Jesús ordenó que el Evangelio fuera proclamado a todos. Marcos capítulo 16, verso 15. El Espíritu Santo reprende o convence al hombre de su pecado, de justicia y de juicio. Juan capítulo 16, verso 8 al 10. Como se dijo antes, el arrepentimiento ha sido otorgado a judíos y gentiles, y Dios no hace excepción de personas. La predicación de la palabra de fe, Romanos capítulo 10, verso 8, prepara al pueblo para la salvación. En una palabra, Dios se ha propuesto, planeado y dispuesto para que todos tengan vida eterna por creer en el Evangelio. Decenas de otras citas bíblicas lo enseñan de esta manera. Superan con creces la aparente fuerza arbitraria de nuestro texto. El orden de las palabras en nuestra versión común podría interpretarse en el sentido de que todos se alegraron y glorificaron la palabra, pero algunos no fueron ordenados, por lo tanto no creyeron. Por lo tanto, observe el orden exacto del griego como se cita arriba. El hecho es que los que creyeron se alegraron y glorificaron la palabra del Señor. Ellos prepararon sus corazones para el Señor, como en 1 Samuel capítulo 7, verso 3. La fe viene por oír y el gozo viene por creer. Estudiemos acerca de los judíos que no creían. Hechos capítulo 13, versos 45 y 46. Estaban llenos de envidia, lo que dio origen a la oposición, la disputa y la blasfemia. ¿Fueron ordenados a hacer y actuar así de esta manera? No, pero se predijo que lo iban a hacer. Los apóstoles dijeron, Hechos capítulo 13, verso 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Fue la orden divina que el mensaje fuera primero a los judíos, pero rechazaron la palabra dada por los apóstoles deliberada y voluntariamente, y se juzgaron indignos de la vida eterna. Eso no significa que los judíos no se consideraran lo suficientemente buenos, porque estaban inmersos en la justicia propia, pero rechazaron la dignidad que se les ofreció a través de Cristo. Dios hizo a los judíos merecedores o dignos provisionalmente, escogiéndolos siglos antes para ser su pueblo particular y concediéndoles el arrepentimiento por medio de la muerte de Cristo. Por voluntad de Dios, fueron santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo una vez. Hebreos capítulo 10, verso 10. Por lo tanto, estaban absolutamente sin excusa y verdaderamente culpables. Por su envidiosa oposición y rechazo al mensaje de Pablo, anularon e invalidaron todos los propósitos de Dios para ellos, al igual que Esaú. Contaron su primogenitura espiritual sin valor. El hombre pecador, aunque religioso, no tiene valor en sí mismo a los ojos de Dios, pero al aceptar a Cristo adquiere un valor excelente. Un creyente es santo en Cristo. La libertad de la voluntad humana para decir sí o no se puede ver en casi todas las páginas de la Biblia. Una tercera porción desconcertante es Romanos capítulo 8, versos 29 y 30. Leemos, porque a los que antes conoció, también los predestinó
para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Verso 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Estos versículos indican la brújula y alcance de parte de los grandes propósitos de Dios con respecto a la humanidad. Se refieren principalmente a la Iglesia. Sabía de antemano quiénes iban a constituir la Iglesia y cuál sería su destino. Él conoció de antemano una nueva creación, desde su comienzo a lo largo de diversas etapas hasta su consumación. ¿Cómo supo Dios de antemano todas estas cosas? La deidad celebró un concilio antes de que comenzara el tiempo y de acuerdo a su placer, su beneplácito, se propuso hacer esas cosas. En otras palabras, Él las hizo en su gran mente. Vamos a observar varios hechos de detalle incidental. La palabra no dice que Dios no conoció de antemano a otras personas, es decir, sabía de antemano quién iban a constituir esta compañía. Escuche lo que se dice de Israel, que había fracasado atrozmente. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual antes conoció. ¿No sabéis lo que dice la Escritura acerca de Elías? ¿Cómo intercede ante Dios contra Israel diciendo: Señor, han matado tus profetas y derribaron tus altares, solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la respuesta de Dios? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante la imagen de Baal. Aunque Israel era su pueblo como nación, ¿no sabía de antemano que algunos no iban a creer? Pablo escribe: pero Israel, que según la ley de justicia, no llegó a la ley de justicia. ¿Por qué? Porque no la buscaron por fe, sino como por las obras de la ley. Romanos capítulo 9, versos 31 y 32. También, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo ha alcanzado, los demás fueron endurecidos. Romanos capítulo 11, verso 7. ¿Cómo fueron elegidos estos? No por la gracia irresistible, como declara el calvinismo, sino por la obediencia de la fe. Romanos capítulo 16, verso 26. El Señor usó todos los medios para el bien y el bienestar de Israel. Les hizo promesas maravillosas y les advirtió del desastre si ellos desobedecían. Él dijo: todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y contradictor. Romanos capítulo 10, verso 21. Sabía de antemano lo que les sucedería, pero Él no los ordenó de antemano para que fuesen desobedientes. Alguien puede comentar: si Dios supiera quiénes serían salvos, entonces no podrían hacer otra cosa que creer. Su conocimiento previo no afecta la conducta del hombre. Nuestra interpretación no debe privar a los hombres de su libre albedrío. Si lo hacemos, no podemos responsabilizarlos por su actitud hacia la verdad. Jehová no predestinó a unos a creer y a otros a no creer. La elección divina significa simplemente que Dios elige a todos los que creen en su Hijo. Juan capítulo 1, verso 12. A los que antes predestinó, a estos también llamó. Romanos capítulo 8, verso 30. Esto no quiere decir ni implica que otros no sean llamados. La invitación se hace a todos los hombres, como lo prueban varias citas nombradas anteriormente. Cristo murió por todos. El Espíritu Santo convence y atrae a todos. El Evangelio es predicado a todos. Marcos capítulo 16, verso 15. Y leemos esta cita: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Maravillosa gracia de Dios. Por ahora dejaremos por aquí. Dios mediante seguiremos compartiendo este maravilloso estudio de la predestinación. Que Dios bendiga ricamente a cada uno. Amén.